Juan Ramón Jiménez representa con su poesía a toda una generación de escritores que estuvieron a medio camino entre el modernismo y las vanguardias de principios del siglo XX. Esta generación dio en llamarse novecentista y sus miembros defendían precisamente la necesidad de crear un arte nuevo. Ya no comulgaban ni con el exotismo y preciosismo evasivos de la generación modernista, ni tampoco con la frialdad intelectual de los autores de la generación del 98. Encontraron en la obra del filósofo José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, su credo artístico, como una especie de Biblia para ellos. Ortega defendía que el arte debía ser deshumanizado, objetivo, alejado de los sentimientos individuales y universal. Al mismo tiempo, tenía que ser simbólico, es decir, dejar que los símbolos trasladasen su significado y sentido al espectador o al lector, en lugar de comunicarlo directamente. De este modo, solo aquellos que conozcan el significado de los símbolos utilizados por el artista serán capaces de comprender su obra. Así, el arte novecentista podría decirse que está dirigido, en palabras del propio Juan Ramón Jiménez, a la minoría siempre. Los artistas de la generación de las vanguardias recogieron un poco el testigo del arte deshumanizado y lo practicaron hasta finales de los años 20, cuando volvieron a rehumanizar su arte. Juan Ramón Jiménez comenzó su carrera literaria con poemas de influencia modernista, en una primera etapa que puede considerarse de imitación de modelos españoles e hispanoamericanos de la generación de fin de siglo. Superada esta fase e iniciado ya en los principios del arte novecentista, comienza lo que llamamos etapa sensitiva. Todavía tiene rasgos de subjetividad y su lenguaje es sencillo y cuidado, dirigido a los sentidos del lector. Predominan los versos de arte menor, de inspiración popular y de rima sonante, de un modo que todavía recuerda también al modernismo pleno de Darío. Con Diario de un poeta recién casado comienza su segunda etapa, que llamamos intelectual. Inmerso ya por completo en el arte deshumanizado de Ortega y Gasset, Juan Ramón encamina sus versos hacia un arte hermético e intelectual, sobrio y con un lenguaje sencillo, pero de importante carga simbólica. Rompe así con las convenciones de la métrica y de la rima, practica el verso libre, cercano a la prosa, y trata de representar la realidad de manera objetiva, universal y común a todos sus lectores. Como el mar, la realidad fluye mientras el poeta trata de captar su esencia y recrearla en el poema, de modo que la palabra sea no una mera representación de esta, sino la realidad misma. La guerra civil vino a truncar la vida de los españoles y, en el caso de los artistas, también su obra. Juan Ramón y su mujer, Zenobia Camprubí, parten al exilio en 1936 y después de varios destinos se instalan en San Juan, capital de Puerto Rico. Allí continúa con su etapa suficiente o verdadera, en la que la búsqueda del consuelo en la religión, la necesidad de creer en un Dios que de verdad exista y vele por el ser humano, y la pena del exiliado que ve difícil su regreso son temas recurrentes y constantes. La propia poesía es exaltada a la condición de creencia mística, como si se tratase de una religión en sí misma. Juan Ramón Jiménez fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1956 y falleció 2 años más tarde, todavía en el exilio.